muy importantes. Estamos ya acompañados de Ana Reategui, ella es economista, quien nos tiene la gentileza de acompañarnos esta noche, y también estamos acompañados con Oscar Chávez, el jefe del Instituto en Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, y también estamos acompañados vía Zoom con el economista Alejandro Indacochea, a quien también le damos la bienvenida esta noche. Y quería empezar, antes de hablar pues de temas puntuales sobre este programa de Compunche Perú y cómo nos va a beneficiar, ¿no? y va a generarse cual círculo virtuoso en nuestro país, hacer un análisis de por qué es importante, ¿no?, atacar el tema de la situación de conflictos sociales, la situación pues de la desigualdad en nuestro país con índices y manejos económicos. ¿Por qué es que Compunche Perú podría ser importante incluso para abordar esta situación de conflictividad, señora Estrada, que hemos visto hace tan solo algunos minutos ver que se ha elevado pues la cifra de víctimas mortales? Bienvenida, señora Estrada. Queríamos saber si el análisis que nos hace usted a propósito de este tema. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente yo creo que el programa Compunche Perú ha sido una interesante iniciativa, y después de mucho tiempo veíamos a un ministro de Economía con un planteamiento bastante concreto, aterrizado y posible de realizar. Sin embargo, efectivamente este programa alcanzaría un verdadero empuje a la economía dentro de una cierta paz que hoy día lamentablemente no estamos viendo. Podríamos decir que tampoco es que sea generalizado, ¿no es cierto? Es un foco que está bastante puesto en el sur, no está así todavía en el norte ni en el oriente del país, pero de todas maneras genera mucho ruido, y cualquier inversionista o cualquier turista o cualquier peruano que quisiera viajar, por ejemplo, simplemente nosotros que estamos en la academia, por ejemplo, ya estamos reflexionando sobre si debemos ir o no a dictar clases los fines de semana. Entonces hay muchas actividades que efectivamente son concatenantes, y que el programa Compunche, como había dicho ya hace un momento, siendo bastante aterrizado, podría no alcanzar sus objetivos dentro de un contexto en el que se siga manteniendo este conflicto o esta situación de conflicto. Situación de conflicto incluso que parece pues no encuentra un norte. Hemos escuchado hace tan solo algunos minutos al secretario del Foro del Acuerdo Nacional, Max Hernández, señalar e invocar, ¿no? Es una exhortación que más es, ¿no?, un clamor de toda la población peruana a tender puentes de diálogo, pero sobre todo mirar un futuro común. ¿Por qué es que, señor Chávez, gracias por estar con nosotros esta noche, es tan importante, en principio, atender estas principales demandas ¿no?, de tantas sociedades, de tanta sociedad y parte de la sociedad peruana que ha sido invisibilizada con sus demandas, con estas medidas que son urgentes, rápidas, como Compunche Perú? Sí, en primer lugar, gracias por la invitación. Lamentar el número de fallecidos en Puno es lo más importante en este momento. Y el programa, si revisamos las 19 propuestas, en una parte de ellas menciona puntualmente que la inversión en infraestructura va a ser dirigida a esta zona de conflicto. Si a esto le sumamos los programas sociales que se mencionan en la recuperación del consumo, de los hogares, en el eje de creo la que es importante que este presupuesto de alrededor de medio punto porcentual del PBI, como dice la colega, que realmente se logre ejecutar, ¿no? Ese 0,5% del PBI puede llevar a contribuir a un mayor crecimiento que se viene desacelerando desde el año pasado. Nuestra proyección era que para este primer semestre crezcamos 2,1%. El gobierno señala un punto porcentual más. Llegaríamos a 3,1%, una tasa, digamos, aceptable, pero como decimos, necesitamos primero el equilibrio social para poder los recursos se puedan ejecutar y de esa manera dinamizar, sobre todo en el interior del país, ¿no? Una recuperación, ¿no?, de la paz social, que es lo que hablan muchos especialistas. Señor Indacochea, ¿y cómo es que el manejo económico de nuestro país, atendiendo estas demandas de población que se ha sentido postergada por tantísimas gestiones y años, de alguna manera puede también enmarcar este rumbo, este derrotero de diálogo? ¿Hay confianza para poder generarse este derrotero? Buenas noches, señora Cerecida. Gracias por la invitación.
Mirando el contexto, el panorama, digamos, internacional no está nada fácil. Ajá. China, que es nuestro principal socio comercial, se avecina a un crecimiento muy bajo, ya no el 10%, 3%, por la pandemia, los problemas internos. Europa en un proceso recesivo y muchos anuncian en Estados Unidos también una recesión mediana, ¿no? De mediana magnitud con ello. En ese contexto, evidentemente, no tenemos mayor opción nosotros. El ministro Contreras está haciendo una tarea muy profesional, muy competente. Ha sido la mejor decisión elegirlo a él, porque es un profesional de carrera que da una garantía a la política económica, pero está haciendo lo que puede, lo que tiene que hacer en el corto plazo, no hay más. Acá el tema de fondo es, para hablar de inversión, para hablar de crecimiento económico, generar empleo, mejorar el ingreso, necesitamos esa inversión. Y para esa inversión necesitamos credibilidad y confianza, que es lo que lamentablemente no hemos tenido, ¿no? Y en 1 año y medio un gobierno de transición no puede hacer más, ¿no? Lo entiendo. Si a esto le sumamos los conflictos sociales hoy día en el país, 4,5 millones de turistas que teníamos en el año 2019, ojalá este año se llegue a 1,5 millones, pérdidas por más de 1.000 millones de soles, el turismo pierde 150 millones día a día, evidentemente acá se está afectando más a los que menos tienen, ¿no? Y se tiene que tomar decisiones al respecto, porque si bien todo el mundo tiene derecho para la protesta, pero no para que esto sea desarrollado bajo un contexto de violencia, ¿no? Que es lo que viene sucediendo. Claro que sí. Y a propósito de lo que dice el señor Indacochea, señora Reategui, escuchábamos hace unos días atrás señalar al exministro Waldo Mendoza que lo que nosotros debemos de buscar es la recaudación, es decir, un mayor crecimiento que de esa manera pueda atender, ¿no?, las necesidades del peruano, y esto básicamente se consigue con una capacidad de gestión, ¿no?, pública, y con un crecimiento económico, macroeconómico, que reditúe pues al micro. Es correcto, no se puede redistribuir sin crecer, ¿no? Esa es una condición sine qua non. Y pareciera que algunas personas quisieran hacerlo al revés, pero no se puede ir contra las leyes de la economía. Entonces, efectivamente, yo creo que una de las cosas que decía el señor Indacochea es muy cierta, no se puede hacer más en un gobierno de transición. Y lo que ha propuesto el ministro es bastante efectivo en el corto plazo y ojalá se pudiera hacer. Yo creo que una de las componentes muy interesantes del programa Compunche es este tema de enviar a los funcionarios del MEF. Él habla de 75, yo le pediría que fuera el doble, ¿no es cierto?, de 75 funcionarios para que vayan a los gobiernos regionales y municipales a ayudarlos a destrabar, no de repente estas grandes o megas obras, sino aquellas obras pequeñas, pero que a la gente que está en la provincia le hacen sentido y de verdad los ayuda. Entonces yo creo que de verdad hay mucho que caminar, mucho que ir hacia ellos, ayudarlos a hacer sus proyectos, que los hagan bien, y no que sean timados de repente por consultores que hacen el famoso pegar, copiar, cortar, y al final terminan haciendo proyectos que luego son rechazados porque están mal formulados o terminan siendo un fracaso. Inician y se quedan a mitad de camino sin lograr los objetivos iniciales. Entonces yo creo que el MEF está proponiendo algo de lo que siempre se dice, que hay que hacer, pero creo que ahora el ministro ha sido muy concreto y ojalá de verdad, si él realmente esa parte del programa, entregar los bonos, perfecto, y esta segunda otra parte, que es que los funcionarios del MEF puedan efectivamente ayudar a los funcionarios nacionales, asesorarlos directamente, creo que tendrá un impacto en la economía, en la parte micro de la economía. Tomando en cuenta que muchos de estos funcionarios públicos recién están llegando a hacer función son pública, nuevos, ¿no? Y son nuevos. Muchos van a ser nuevos, por lo tanto el MEF debe de ser el asesor de cabecera de cada uno de ellos, por eso no debería ser solo 75, ojalá pudiera ser un ejército de jóvenes, así como hacen el Serum. También creo que los administradores o los economistas podríamos también ayudar, creo que eso será una tarea fabulosa para acelerar el crecimiento de las regiones más equilibrado. Y señor Chávez, dentro de esta reactivación sectorial y también regional, ¿qué medida usted resalta como clave para poder ejecutar en estos próximos 6 meses que se tiene previsto? A ver, yo estaba escuchándolos, no olvidemos de Impulso Perú, que ese es el que busca el crecimiento. Este programa Compunche Perú es 6 meses y nada más, ¿no? Es impulsar la economía, darle unos puntos más de crecimiento a la economía peruana. Entonces,
Impulso Perú tiene el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, tiene el Plan Nacional de Infraestructura y ahí están los lineamientos para un mayor crecimiento económico. Punche Perú es sumarle más puntos al PBI durante el primer semestre de este año. Y aprovecho la oportunidad a su pregunta. Yo creo que el gobierno debería evaluar algo más. En el informe que acaban de comentar ustedes, acaban de presentar, si no me equivoco el dato, 120.000 negocios afectados, ¿no? Entre agosto y noviembre de este año, en las 14 regiones donde ha habido mayor conflicto, en las 14 regiones, los créditos han ascendido a 1.000 millones de soles, entre agosto y noviembre. No estoy hablando de reactiva, porque lo que se está dando facilidades son a las empresas endeudadas a través de reactiva. ¿Y qué pasa con el resto de empresas? Aquellas que se han endeudado entre agosto y noviembre, a la temporada de fin de año, a la temporada de vacaciones. ¿Qué pasa con esos negocios que están endeudados? Y ojo, que los que se endeudan no son solamente negocios formales, son negocios formales, son negocios informales y que van a tener problemas en la capacidad de pago. Entonces, ahí sí pediríamos al gobierno, a la Superintendencia de Banca, al Ministerio de Economía, que evalúe esta política, no solo quedarnos con Reactiva Perú o los FAE. ¿Y qué sería necesario entonces ahí para, digamos, hacer este segundo escalón? Claro, esto es identificar aquellos negocios, empresas que han sido afectadas y que estaban con algún crédito tomado en el sistema financiero. Y darle esas mismas facilidades que planteamos para Reactiva Perú, dársela a estas empresas. Claro que sí. Y señor Indacochea, ¿qué mirada usted ve dentro del esquema que se ha planteado, esos tres ejes de acción? Acá hay varios aspectos, ¿no? Primero, comparto la iniciativa del ministro de enviar 53 funcionarios para agilizar los proyectos. Pero el tema es más de fondo. Esto no se va a lograr de un momento a otro. Tenemos dinero y el país, las regiones necesitan inversión. El gran problema es la falta de competencias y la corrupción. Entonces, yo me inclinaría más por ir por un esquema de cooperación gobierno-gobierno, como lo hicimos en el caso de los panamericanos, para realmente dar un impulso contundente en las regiones. Lo otro es buena intención, vamos a mandar 50, los funcionarios, los gerentes que ponen, recién se capacitan, cuando ya estén preparados, terminó el gobierno de transición. ¿Le resulta insuficiente entonces? Y el otro tema que no se está comentando es el tema de no solo la corrupción que ha habido, sino el problema de la descapitalización en el sector público de los funcionarios. Para mí deben quedar sin efecto todos los nombramientos en cargo de confianza que se han hecho durante el periodo anterior. Y se debe hacer una evaluación de todos los cargos para ver si reúnen las competencias. Y en algunos casos, aquellos que fueron relegados por motivos injustos, incluso hacerles un reconocimiento, una compensación. Porque hay una descapitalización de los cuadros directivos en el sector público. Entonces el tema es mucho más complejo, más allá de la buena intención de de impulsar los proyectos. Creo que acá tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos. Ahora, recordemos lo siguiente, todos quieren dinero. Todos quieren dinero. Ese dinero es gasto público. En este momento no hay inversión, no va a haber nuevos proyectos, no hay crecimiento. Ese gasto público, esa caja se acaba. Entonces tenemos que priorizar el gasto público. Para mí tiene que haber una atención de emergencia a los más pobres. Y el ministro adecuadamente lo está focalizando. Y ya no está dando un bono Yanapay que va a 13,5 millones de personas, sino realmente a los 10 millones que están en situación de pobreza, ¿no? Que realmente lo sienten, a comedores populares. Yo creo que acá tenemos que priorizar. Lo ideal sería que hubiera dinero para todos, nos ayuden a reactivar las empresas, ayuden a reactivar la economía y todo con gasto público. El gasto público se termina, no es infinito. Entonces creo que acá tenemos que ser muy realistas, digamos, en este contexto, ¿no? Más aún con la emergencia que vive el país, ¿no? Señor Indacochea, y si a eso le sumamos esta situación de conflictividad que estamos viviendo y que lamentablemente no vemos todavía un norte de solución. Se tiene que tomar decisiones, porque mire, si uno quiere ser, hay un dicho que dice lo siguiente, si uno es todo, es nada para nadie. No podemos quedar bien con todos.
No podemos satisfacer a todos. Milagros no existen. Tenemos que tomar decisiones y asumir el control en el país, porque realmente no podemos seguir en esta situación en la cual prácticamente el sur del país está paralizado. Dígame, ¿usted cree que va a venir un inversor sensato a minería, sabiendo que Cuajones se dejó sin agua durante 2 meses? Que Las Bambas tiene 1 año de paralizados y se quemaron 2 campamentos de 3 en Ayacucho. Imposible, no seamos realistas, más es teoría económica. Ponernos a plantear de buena intención que va a venir la inversión. No, concretamente este es un gobierno de transición y emergencia. Y hay que atender la emergencia y tenemos que apoyar la política que está dirigiendo en el rumbo del programa Compunche Perú. Si hay algo que me preocupa, el Congreso. Acá tenemos que defender la política económica con el populismo del Congreso, porque el Congreso no hace ningún análisis beneficio-costo, son tramitadores de intereses y evidentemente mi gran temor es que ellos sean miren el desequilibrio en la política económica en el país. Miren las decisiones, lo de los transportistas. Se formaliza los informales, taxis, colectivos, micros asesinos. Yo simplemente me retienen por no tener verbete y no hay ningún problema, no hay ninguna multa de por medio. Universidades, volvemos a las universidades bambas, a las universidades chatarra. Lo mejor que podría hacer un congreso como el actual es no hacer nada, solamente hacer la ley electoral y ir a elecciones. Porque si vamos a seguir en esta forma, contra el SUNEDU, vamos a seguir dando leyes de transporte y un populismo permanente, no vamos a colaborar a la reactivación. Y precisamente esa mirada crítica es la que necesitamos para encontrar, ¿no?, esta solución a nuestro país. Vamos a hacer una pausa, pero les pido por favor que se queden aún con nosotros porque vamos a hacer un análisis mucho más profundo de una de las medidas que también se pretende no incentivar con mayor fuerza esta autoridad de la reconstrucción con cambios que pertenece también a este gran programa de Compunche Perú. Regresamos, con esto no se mueva.